Somos Ministerio Ebenecer, tiempo de confiar en Dios. Te invitamos a nuestros días de servicio. Día lunes, 7 p.m. oración. Martes, miércoles y sábado, células de crecimiento. Viernes, 7 p.m. servicio regular. Y el día domingo de las 5 de la tarde en adelante, te invitamos a nuestro servicio evangelístico familiar. Estamos ubicados en el 309 North Manchester Avenue, en la ciudad de Anaheim, California. Para más información, llámanos a través del 714-299-9346. Ministerio Ebenecer y Pastor José Torres, te esperamos con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga. Amén, hermanos. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Yo creo que sí me extrañaron. No se crean. Pero yo sí los extrañé. Fíjese que estuvimos teniendo problemas con el internet y yo decía, a ver cuándo regresamos a predicar en línea. Pero aquí estamos ya de nuevo. Pues somos Iglesia Ebenecer, tiempo de confiar en Dios. Así es que, queridos hermanos, reciban un cordial saludo de nuestro pastor José Torres, que estuvo predicando el día de ayer, y hoy su servidor Carlos Hernández. Así es que, queridos hermanos, compartan, compartan en las redes sociales, los de la iglesia local compartan. Y gracias, queridos hermanos, por ese bello público que tenemos. En verdad los amamos. ¿Por qué los amamos? Porque siempre están ahí conectados. Hay hermanos que ya son fieles y están esperando que Iglesia Ebenecer, tiempo de confiar en Dios, pueda transmitir y recibir una palabra verdadera, una palabra que corrija, que exhorte, pero sobre todo una palabra que ame, una palabra que te levante, una palabra en la cual sea una palabra rema para nuestras vidas. Y pues el Señor aquí la tiene. Aquí nosotros predicamos la palabra, predicamos sin lucro, sin fines de lucro, sin recibir nada a cambio. La única ofrenda que le voy a pedir yo, querido hermano, es que comparta también a la iglesia y a Ebenecer, tiempo de confiar en la plataforma de YouTube. También comparta, queridos hermanos, queremos transmitir en vivo. No por querer ser famoso, sino que es bonito poder llegar a muchos hogares y saber, queridos hermanos, que hay pueblo que ama la palabra de verdad. Saber que hay pueblo que le gusta la palabra. Tal vez a veces es fuerte la palabra, pero también a veces traemos palabra de amor, palabra que edifica, palabra enseñanzas que te abrazan y que te dicen, tú puedes, tú sigue adelante en el nombre del Señor. Así es que, queridos hermanos, y el día de hoy, no va a ser la excepción. Hoy como los extrañé, traigo algo ahí tranquilo, algo que en el cual el Señor habla, que uno como predicador, queridos hermanos, toma tiempo para meterse en oración, para pedirle al Espíritu Santo guianza para qué es lo que vamos a predicar, no solamente en las plataformas, sino que siempre cuando aprovechemos el tiempo en el trabajo, en una fiesta, en cualquier parte, queridos hermanos, predicar la palabra. Y hay que estar preparados siempre para estar predicando. Así es que, sin más rollo, queridos hermanos, hoy traigo un tema muy bonito, creo. Siempre digo que bonito, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema muy bonito. Es sobre Lucas 15, del 11 al 24. Me acompañan ahí los que están en sus casitas, agarren su Biblia, acompáñenme para que ustedes miren lo que uno les está enseñando, porque si nada más está ahí sentado sin nada más esperando a ver qué los versículos, a veces que usted cómo va a saber que lo que uno le dice es verdad. Amén. Así es que, queridos hermanos, Lucas 15 del 11 al 24. La palabra se lee en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a hacer una pequeña oración, queridos hermanos, para encomendarnos a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo, que sean ellos quien guíen esta enseñanza y podamos edificar con amor, con una palabra correcta hacia los que nos escuchan. Padre mío, Señor Santísimo, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por lo bueno, maravilloso y perfecto que has sido con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de lo que se está viviendo, Señor, en el mundo, tú nos has mantenido, nos has guardado, Señor, de toda plaga, Señor, de todo virus. Yo te doy gracias, Señor Santísimo, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, por habernos dejado a esa persona maravillosa que es nuestro amado Espíritu Santo, esa persona, Señor, que nos apapacha, Señor, cuando nos sentimos atribulados, cuando nos sentimos, Señor, que ya no podemos más. Él está ahí con nosotros, Señor, y nos dice: aquí estoy yo, el Espíritu Santo. No te he abandonado ni te abandonaré. Y es lo que nos hace sentir ese Espíritu Santo cuando nosotros ya no podemos más, Señor. Gracias, Señor Santísimo, por ese amor que nos tienes, por esa misericordia y tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido, Señor, por mis hermanos que están escuchando, Señor, a través de las redes, por las redes sociales, por las plataformas, por el Facebook, Señor Santísimo. Gracias por esa tecnología, Señor, y que la usamos, Señor, correctamente, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de mis hermanos, Señor, que van a comentar. Toma el control, Señor Santísimo, y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Así es que, queridos hermanos, compartan, queridos hermanos. Así es que, queridos, aquí ya está una petición de oración. Dice: por sanidad de mi padre Juan Velázquez Zapata, para que levante de su hemoglobina, se normalice su función renal. Hoy al final vamos a estar orando, hermana Milagros Velázquez. Y sigan compartiendo, queridos hermanos, porque el Señor es fiel y justo, queridos hermanos. Así es que ya le leímos la parábola del hijo pródigo. El mensaje se llama Vuelve a casa. Muy sencillo, el título se llama Vuelve a casa, entre paréntesis, hijo pródigo. Así es que, queridos hermanos, yo creo que ustedes han escuchado este tema. Es uno de los temas más predicados en cuanto a evangelismo. En campañas evangelísticas, queridos hermanos, es uno de los temas favoritos de muchos para poder predicar y es bonito, queridos hermanos, pero lo vamos a ver a través como el Señor me lo ha mostrado, y lo vamos a enseñar qué es lo correcto, qué es lo que el Señor en realidad estaba hablando a través de esta parábola. Las parábolas, queridos hermanos, el Señor las dejó para darnos una enseñanza que nosotros pudiéramos escudriñar. Hay muchos que ignoramos las parábolas, hay muchos que no las entendemos las parábolas y las brincamos y decimos: ¿qué significará campo? ¿Qué significará vasija? ¿Qué significará la mujer? ¿Qué significará la moneda? ¿Qué significará esto? ¿Qué significará el otro? Entonces nunca nos damos la tarea de escudriñar. Entonces, y por eso es importante, porque la palabra, queridos hermanos, se revela a sí misma. La única forma de que nosotros podamos interpretar la palabra es a través de la misma palabra.
no a través del predicador, no a través de los maestros, no, queridos hermanos. Usted tiene la obligación de escudriñar la palabra. Entonces, las parábolas, queridos hermanos, el Señor hablaba en parábolas para que los fariseos, queridos hermanos, no entendieran, no les quería revelar el significado de las parábolas, y también los apóstoles no entendían, pero el Señor les explicó una parábola, la parábola del sembrador. Es una de las únicas parábolas que el Señor explicó y nos dejó el caminito marcado. Y si usted debe estudiar las parábolas, son muy hermosas cuando usted entiende el significado correcto. Entonces, y esta no es la excepción. Estaban los fariseos, estaban los publicanos, había gentiles, estaba rodeado el Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Lucas, estaba rodeado de gente. El Señor les dio 3 parábolas, queridos hermanos, para poder entender la parábola de la moneda perdida, la parábola de las 100 ovejas, queridos hermanos, y esta parábola, la del hijo pródigo. Son 3 parábolas que el Señor dejó con referente, queridos hermanos, de que algo que se había perdido, algo que se perdió. Entonces, ahorita vamos ahí no es la excepción, el hijo pródigo se perdió. Pero ahorita vamos a ver cuál es el significado correcto de esta parábola. Bueno, voy a tratar de poder explicar lo más correcto que se pueda y lo más amplio que se pueda y entendible. Se llama el tema vuelve a casa, hijo pródigo. Pródigo significa derrochador. Es por este versículo que el hijo menor empezó a ser conocido como el pródigo. O sea, pródigo significa derrochador, alguien que derrocha. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que derrocha. En el versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El Señor Jesucristo estaba dando esta parábola, pero acerca del Padre. Esta parábola es referente al padre, pero acerca de 2 hijos. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea, no fue el mayor, queridos hermanos, el que le pidió los bienes. No fue el mayor el que le dijo, Padre, dame los bienes que nos pertenecen, danos lo que nos corresponde, sino que fue el menor, porque siempre serán los menores. Lo bueno que yo soy el grande, pero no tiene nada que ver con el menor o el chico. Bueno, es al menos lo que yo pienso. Pero dice que el menor fue el que le dijo, fue el que fue más irreverente, fue el que fue más irresponsable y el que le faltó al respeto a su padre, porque le pidió una herencia, queridos hermanos, en vida. Si en estos tiempos, queridos hermanos, pedirle una herencia a nuestro padre, a nuestros padres, que pudieron haber tenido una casa, 2 casas, un terrenito o algo de dinerito o una casita, queridos hermanos, es una falta de respeto, queridos hermanos, el pedirle, hey, ¿qué me vas a dejar, papá? ¿Qué me vas a dejar? ¿Por qué? Porque es una falta de respeto, porque, o sea, todavía no me estoy muriendo, ya me estás pidiendo que te dé. Es una falta de respeto. Entonces, este irreverente hijo menor, le pidió su herencia al padre en vida. Le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Mire, queridos hermanos, los bienes consistían en aquellos tiempos tal vez en ganado, tal vez en joyas, tal vez en oro, en plata, en cobre, no lo sé, queridos hermanos, y en terrenos, tal vez en casas, en propiedades, no lo sé, queridos hermanos, pero al parecer era un hombre muy rico, porque para pedirle, queridos hermanos, su herencia era porque tenía que darles. Pero ¿qué significa, queridos hermanos, el pedirle la herencia? Muchas veces, queridos hermanos, nosotros como cristianos, queridos hermanos, le pedimos esa herencia a nuestro Padre. Pero ¿cuál es esa herencia? Es nuestra vida. Muchas veces le decimos, Padre, sí, me dices esta vida, sí, está bien, pero dame mi vida. Quiero ser dueño de mí mismo. Quiero ser dueño de mí, y Padre, yo quiero gastarme esa vida como yo quiero. ¿Por qué? Porque tú eres un padre, queridos hermanos,
pone reglas dentro de su casa, pone estatutos dentro de su casa. No llegues después de las 10 de la noche. Si comes, levanta tu plato. Tienes que aportar para la casa, tienes que doblar tus cobijas, tienes que hacer sacar la basura. No lo sé, queridos hermanos, cómo usted viva en su hogar o cuáles son las reglas y estatutos que tenga dentro de su hogar. Pero este padre de familia, queridos hermanos, como referente a nuestro Padre Celestial, que nos ha dejado la palabra la palabra de verdad, su palabra, queridos hermanos, la Biblia, queridos hermanos, esta persona, este hijo menor, estaba cansado de las reglas. Y no hagas esto porque es malo, y no hagas esto porque te puede suceder esto. Y mucho cristiano, querido, míreme, hermano, hay mucho cristiano que dice es que el cristianismo son puras reglas, es que el cristianismo es puras cohibiciones. Y pensamos de esa manera. Y por eso mucho cristiano se aparta de los caminos de Dios, porque piensa que Dios solamente es un Dios de reglas. Pero no, queridos hermanos, la ley es buena, la ley es para nosotros, es para que nosotros, queridos hermanos, sepamos las consecuencias de nuestros actos. La ley vino para traernos conciencia de lo que nosotros estábamos haciendo. A través de la ley, nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. La palabra del Señor, queridos hermanos, es como una cerca a un lado de un precipicio. Esa cerca te protege, porque si tú brincas esa cerca te vas a caer. Y así es la palabra del Señor. Es una cerca que te protege. La palabra de Dios te protege de las consecuencias del maligno, porque de ahí te está esperando el enemigo para que tú caigas, para que tú tropieces. Pero muchas veces, queridos hermanos, nosotros pensamos que la Biblia solamente es una regla de vida, que solamente son prohibiciones. Pero la palabra es libertad del pecado, es libertad, queridos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, querido hermano. La palabra nos protege. Eso es la palabra del Señor. Es amor, es corrección, es edificación para nuestras vidas. Pero hay mucho cristiano que no entiende eso. Hay mucho cristiano que le dice: Padre, me voy a ir al mundo. Allá tenía más. Allá disfrutaba más. Había más mujeres. Allá podía tomar vino. Allá me puedo tatuar. Allá puedo fumar. Allá puedo tener amigos mundanos. Allá puedo hacer esto, allá puedo hacer el otro. Y dame esa herencia, y dame esa vida. Y el Padre muy amoroso te dice: ok, toma los bienes que te corresponden. Y dice, y les repartió. Muchas veces ese tesoro, queridos hermanos, que nuestra vida es nuestra salvación, le pedimos al Padre que nos deje ir libres. Le decimos al Padre: déjanos ir. Queremos probar una libertad de gastarme lo que me has dado, gastarme la vida, gastarme la gracia que tú me has dado, gastarme la misericordia. Y dice en el 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, no muchos días después, fíjense hermanos, tuvo que pasar muchos días, dice, para juntar todo el hijo menor. O sea que era una herencia grande. Era una herencia que no solamente podía subirla en 2 o 3 camellos o en 2 o 3 caballos, no lo sé, en una carreta, no lo sé. Pero dice que duró días, no lo dice cuántos días. Duró días, queridos hermanos, para poder juntar lo que le había dado el Padre. Dice, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muchas veces, queridos hermanos, cuando llegamos al mundo, queridos hermanos, nos salimos de los caminos de Dios, nos salimos y vamos al mundo, queridos hermanos. El mundo nos deslumbra. El mundo nos da placeres, mujeres, alcohol, droga, sexo, prostitución. Y esa persona gastó todo en eso, queridos hermanos. No lo dice cómo no lo gastó,
Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, a lo mejor tú estás alejado, querido hermano. A lo mejor tú te has alejado y tú estás mirando esto y no es casualidad que tú mires esto. No es casualidad que tú estés mirando y que estabas ahí perdiendo el tiempo. Ahí, querido hermano, estabas perdiendo el tiempo en el Facebook. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad. Es importante, querido hermano, así como este hijo pródigo, el menor, fue y gastó todos sus bienes. Dice que malgastó sus bienes y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así desperdiciamos nuestra vida en el mundo. Así desperdiciamos nuestra vida, lo que el Señor nos ha dado, lo más preciado, nuestra vida, nuestra salud, la desperdiciamos en el mundo. ¿Por qué? Porque es lo que le agrada a la carne, es lo que le agrada a esta chuleta. Es lo que le agrada al mundo. Que no tengas a alguien que te diga, hermano, ¿qué estás haciendo? Eso que estás haciendo está mal. Eso que estás viendo está mal. Eso que haces está mal. Es erróneo. Y empiezas a hablar diferente, empiezas a hablar como el mundo, empiezas a hablar y a comportarte como ellos. ¿Por qué? Porque el mundo te deslumbró. Así como al Señor Jesucristo el enemigo le ofreció todo. El enemigo le ofreció el mundo a Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hay mucho, querido hermano, que ya se ha postrado ante Satanás para que le entregue su vida, para que le entregue todo lo que él le pueda dar. Dice, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. O sea, se fue lejos, donde no lo viera el padre. ¿Sabe por qué? Porque no podía pecar a gusto, no podía gastarse a gusto lo que al padre le había costado. Cuando tú pecas, querido hermano, cuando tú andas en rebeldía, ¿no te escondes? ¿No sientes que alguien te mira? ¿No sientes que alguien te mira cuando estás viendo el teléfono cosas que no debes? Cuando estás haciendo cosas que no debes de hacer. No como que te escondes, como que sientes que alguien te está mirando. ¿Por qué? Porque te has apartado lejos, donde nadie te mire. Donde nadie te mira, pero no sabes que el ojo de Jehová, nadie se puede ocultar de los ojos de Dios. Nadie se puede ocultar de su presencia. Ni en el Hades, ni en ninguna parte. Él lo creó todo. Nadie se puede apartar de su presencia. Y de la misma manera, este hijo pródigo se alejó. Porque no quería que el padre lo viera cómo malgastaba lo que a él le había costado. Hay una salvación que no nos costó a nosotros. Es una salvación que le costó al padre. Le costó entregar a su hijo. Y yo sé que es de la misma manera contigo. Te vas lejos, andas lejos de la presencia de Dios, andas lejos de la presencia. Andas malgastando tu vida en placeres. Y cuando estás en el teléfono, cuando piensas que nadie te mira, ahí estás viendo. Ahí miras. Pero tú piensas que nadie te ve. Pero ahí está el Espíritu Santo, la presencia de Dios ahí está, renarguyéndote. Y tú sientes que alguien te mira. Voy a ir un poquito más rápido, ya llevo 23 minutos. Y voy empezando. Dice en el 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, querido hermano, fuera de los planes de Dios, fuera de la presencia de Dios, solamente hay tinieblas. Imagínate las tinieblas que no se vivían en esta provincia. Imagínate las tinieblas, la escasez de comida. Pero no está hablando de una comida física, no está hablando de una comida literal. Es una parábola. ¿Qué es lo que nos alimenta a nosotros como cristianos? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. En aquella provincia había falta de palabra.
Empezó a escasear la palabra de verdad. Empezó a escasear esa palabra que edifica, esa palabra que exhorta, esa palabra que te instruye, esa palabra que te exhorta. Cuando tú te vas lejos de los caminos de Dios, empieza a escasear esa palabra, porque ya no la buscas. Ya no hay esa palabra que te llegue a tu corazón. Ya no hay esa palabra que te llegue aquí y te llegue aquí a tu conciencia. Empieza a faltar esa palabra. Empieza a faltar, querido hermano. Y te empiezas a alejar más y más de Dios. Las parábolas, hermanos, no son literales. Las parábolas nos enseñan un significado espiritual. Y cuando habla, queridos hermanos, que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a comenzó a faltar palabra que edifique. En el mundo no va a haber alguien que predique. Tú no vas a estar sentado rodeado en una barra o en un bar y alguien te va a predicar de tus amigos. Nadie. Va a escasear la palabra. Te va a escasear esa palabra que te exhorte. Te va a escasear esa palabra que te edifique. Esa palabra de verdad. Y dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. En el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Queridos hermanos, se arrimó uno de los ciudadanos, o sea, se arrimó una persona y esa persona lo mandó a apacentar cerdos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay un enemigo, querido hermano. Hay un enemigo que se presenta ante ti. No sé cómo se te ha presentado a ti. Pero hay un enemigo que te dice, ok, yo te ayudo. Te deslumbras por esa persona, te deslumbras por el mundo y te dice, yo te ayudo. Pero esa ayuda que te da el mundo, queridos hermanos, solamente te mandan a apacentar cerdos. Cerdos, ¿sabes cuál es el significado de los cerdos? Son los que no entienden la palabra, son los que pisotean esas perlas. No echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan contra ti y te pisoteen. Cerdos se refiere a los cerdos que no aprecian la palabra del Señor. Y como conocíamos la palabra, empezamos ahí a medio enseñar la palabra. Empezamos ahí a apacentar cerdos. Es importante, querido hermano. Mírame. No sé cuál sea tu situación. No sé hasta dónde te has alejado de los caminos de Dios. Aún dentro de la iglesia, querido hermano, el que asistas a la iglesia no quiere decir que estás en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que solamente vamos a rellenar asientos. Hay mucho cristiano que no leemos la Biblia. Hay mucho cristiano que no oramos. Hay mucho predicador que se basa solamente a su intelecto, a lo que aprendió en un instituto y predica sobre su intelecto y es lo que hace, ya no lee la palabra del Señor. Hay mucho pastor que se basa solamente a su conocimiento y a su experiencia y ya no lee la palabra del Señor. Predica conforme a su experiencia. Y hay muchos cristianos que estamos alejados dentro de la iglesia. Aún estando dentro de la iglesia estamos alejados. No sentimos la presencia de Dios. No hay un cambio en nuestras vidas. No hay un cambio de conciencia. No hay un cambio de vida. Porque estás alejado de Dios. La palabra escasea en tu corazón, no la atesoras. No te importa el tiempo que el predicador tomó para leer la palabra y prepararse para darte una buena palabra. No te importa. Estás en el teléfono, estás en el Facebook, estás en el WhatsApp, estás mensajeando. Pero no te importa lo que se te está enseñando. También dentro de la iglesia hay de esos hijos pródigos. Hay de esos hijos que no entienden la palabra. Que no quieren reconocer
su error. Es su ego que no les ayuda, es su pecado. Es importante, querido hermano, que pesemos nuestros corazones, pongamos en una balanza las cosas del mundo o las cosas de Dios. Si tú estás asistiendo a tu iglesia local, estás asistiendo y no tienes ganas de ayudar a tu pastor, no tienes ganas de servir, no tienes ganas ni siquiera de levantar la botella donde tomaste esa agua. Hay unos que no dejan las botellas ahí tiradas. Dejan basura, no la recogen. Sí, para eso hay servidores, sí, hermano. Pero no ayudas. No te interesa. No te interesa la oración. No te interesa la palabra. No te interesa nada. Muchos dentro de la iglesia hay hijos pródigos dentro de la iglesia. Hay hijos alejados. Y dice que este ciudadano lo mandó a su hacienda a apacentar cerdos. ¿Dónde vive un cerdo? En un chiquero. En el mundo solamente te espera una vida espiritual cochina, una vida espiritual que no te edifica. Solamente te espera palabra, querido hermano, palabras que no te van a edificar, palabras que solamente te van a levantar tu ego, tu autoestima. Palabras que no te van a llenar. Hay tanto, hermano, yo he platicado con hermanos, hermano, el Señor me va a dar una casa. Hay que creerle al Señor. Hay que confesarlo con nuestra boca. Eso se llama, metafísica. Yo estudié metafísica. Un día les voy a dar mi testimonio. Estudié metafísica. Es una doctrina. Nació en Venezuela con Connie Méndez. Es metafísica. Y hay mucho cristiano enseñando metafísica dentro de las iglesias. Que confieses con tu boca. Que llame las cosas que no son como si fueran. El único que hace eso es Dios, hermano. No te confundas. El único que puede llamar las cosas que no son como si fueran es Dios. Lo dice en Hebreos. Es el único. Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran. Nosotros solamente nos corresponde creerle a Dios. Lo único que nos corresponde. Entonces, si hay muchos ahí, queridos hermanos, con esas palabras de vanagloria. Hay muchos de esos adentro de las iglesias. Palabras que ya no edifican, congregaciones llenas. Palabras que solamente elevan los egos. Y este hombre dice que lo mandaron a apacentar cerdos. Solamente en el mundo te esperan tinieblas, te espera una espiritualidad mediocre, una muerte espiritual te espera en el mundo. El único que te puede ofrecer. Dice, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, él quería llenar su vientre con algarrobas. Algarrobas es una planta. Es una planta que su fruto es así, de largo. Es como los chícharos, pero grande. Y hasta la fecha, ese árbol, queridos hermanos, lo usan para alimentar a los animales. Hasta la fecha. Y este hombre quería llenar su estómago, aunque sea con eso, con lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ya ni el mundo te acepta. Ni el mundo te acepta. Te dicen, ahí viene el que era cristiano, ahí viene el que hablaba de santidad, ahí viene el que hablaba, predicaba. Y mira cómo anda. Ya ni el mundo te acepta. Yo he escuchado testimonios, queridos hermanos, de personas que andan en las barras. Que le dicen a la cantinera, a la mesera, ve, ponme una de Jesús Adrián Romero, ponme esta. No sé quién sea.
No está ese artista aquí. ¿Quién es Jesús Adrián Romero? Y se salen de las cantinas. Yo he escuchado esos testimonios. O sea, ni en el mundo cabes. Quieres encajar en el mundo, pero ya no encajas en el mundo. Porque hay algo que te redarguye. Es esa hambre. Esa hambre espiritual que tienes. Si tú no has vuelto a casa, querido hermano, si tú no has vuelto a casa, es porque no has querido. Pero yo sé que hay una hambre espiritual en ti. Yo sé que ya no te llena lo que hay en el mundo. Ya no te llena lo que hay en el mundo. No te está llenando los placeres. A este hijo pródigo, a este hijo, ya no lo empezó a llenar lo que había en el mundo. No lo alimentó lo que había en el mundo. Y se empezó a incomodar. Y muchas veces, querido hermano, a lo mejor tú estás incómodo donde tú estás. En el mundo donde tú estás incómodo. No hay nada que te llene. Esos placeres ya no te llenaron. Solamente fueron pasajeros. Solamente fueron pasajeros. Y ahora quieres alimentarte de algo espiritual, de algo verdadero. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ya no encajaba en el mundo. Ya no encajaba en ese mundo. Y luego dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El padre sabía que había hecho las cosas adecuadas con su hijo. El padre como familia le había enseñado principios, le había enseñado el camino correcto. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos ha enseñado y nos ha marcado el camino. Dice, le había enseñado la justicia, le había enseñado el respeto, le había enseñado amor, le había enseñado con su ejemplo a vivir una vida correcta. ¿Y cómo sabemos esto? Por las propias palabras y la actitud del hijo pródigo. Por un lado, cuando reconoce que su padre trataba con corrección a sus trabajadores y a sus siervos, y por otro, cuando es capaz de volver a presentarse ante su padre. Si su padre hubiera sido un soberbio o un déspota, jamás hubiera considerado volver, pero él recordaba a su padre con amor y respeto. Este hijo pródigo, querido hermano, este hijo pródigo recordaba a su padre, recordaba la justicia, recordaba que su gracia, recordaba su misericordia que él tenía para con sus trabajadores. Tenía un buen alimento dentro de su hogar. No había hambre. Los trataba con justicia, los trataba con igualdad a sus siervos. O sea que era un buen padre y era un buen dueño. Era bueno. Así nuestro Padre Celestial. Muchas veces no queremos regresar a los caminos de Dios, no queremos regresar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque pensamos que no somos dignos. Pensamos que no somos dignos. Ya ahorita que estás en el mundo, tal vez, no lo sé tu situación, pero te puedes dar cuenta que tú dices, bueno, es verdad. Allá, en la casa de Dios, a lo mejor no vivía cómodamente, pero no me faltaba el pan. El pan literal, pero también la palabra de Dios. No te faltaba el alimento correcto, el alimento que te edificaba, el alimento espiritual que te llena. Y eso es lo que extrañaba este hijo. Extrañaba lo que había en su casa. Y yo sé que tú extrañas lo que hay en casa. Tú extrañas lo que tú sentías. Tú extrañas la presencia del Señor. Tú extrañas lo que te daba el Señor. Tú extrañas su amor. Tú extrañas su apapacho. Tú extrañas cuando tú levantabas esas manos y escurrían tus lágrimas de amor. Yo sé que tú lo extrañas y yo sé que tú lo anhelas con tu corazón. Y de la misma manera, querido hermano, ese hijo pródigo necesitaba lo que había en su casa, pero dice, volvió en sí. Volver en sí es como entrar en conciencia. Este mensaje te está hablando no solamente a tu conciencia, está hablando a tu corazón y está hablando a tu alma y a tu espíritu.
¿En dónde estás parado en estos momentos? ¿En dónde estás parado? ¿En dónde estás cimentado? ¿De dónde fue donde saliste? Saliste de un lugar donde se te alimentaba con la palabra de verdad. Saliste de un lugar donde el pastor se preocupaba por ti. Pero a lo mejor ya ni le contestaste las llamadas al pastor, ya no le contestaste las llamadas a tu pastor, a tu líder, a los hermanos. Y te alejaste. Pero ahora el Señor te está hablando a tu conciencia, a tu alma y a tu espíritu, a tu corazón, de que no hay mejor camino que estos. No hay un lugar donde tú te puedas alimentar, sino que en la palabra del Señor. 40 minutos. Voy a ir un poquito más recio. Dice, y luego dice, volviendo así, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice, ya no soy digno. Muchas veces, queridos hermanos, muchos no regresan a la casa de Dios y no han regresado. ¿Por qué? Porque no se sienten dignos. Pero no es correcto que ese sentimiento no es correcto. Sí, tal vez le has fallado al Señor. ¿Cuántos no le hemos fallado al Señor? ¿Cuántos no le hemos fallado? Y ese sentimiento de culpabilidad, queridos hermanos, en cierto punto es correcto. Es el Espíritu Santo que te constriñe, que te habla a tu corazón, a tu conciencia, a tu alma y a tu espíritu. Pero también después es la voz de Satanás que te dice: no, te está juzgando y te dice: tú no eres digno. Tú no eres digno de volver a tu casa, a la casa de Dios. Y le fallaste. Mira dónde estás. Andas hasta las chanclas. Estás hasta aquí, hasta el cuello de lodo. Y esa voz no es correcta. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En el 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre así está. Te está esperando que tú vuelvas. Está esperando, y te está esperando con los brazos abiertos. A ti, querido hermano, que te has alejado del propósito de Dios. Y aún tú, querido amigo, que nunca has escuchado un plan de salvación, que nunca has escuchado el mensaje del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Este es el momento de que tú vengas a los pies de Cristo. Y también tú, querido hermano, es momento que reconozcamos y volvamos en sí. Y luego le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mira, querido hermano, el Señor está esperándote con los brazos abiertos, con su misericordia, con su amor. Él no está para juzgarte. Él no es para decirte: pecador, hijo del diablo. No. Él está esperándote. Una reconciliación. Pero es necesario que tú reconozcas que le has fallado y que te has apartado de los caminos de Dios. Y que si no sientes su presencia aún dentro de la iglesia, es momento de que tú te metas y te sumerjas a ese río del Espíritu, a ese río de la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración, querido hermano. Ahí donde usted me está escuchando. Y tú, querido amigo, que a lo mejor no has escuchado el plan de salvación, ese es el plan de salvación. Hay un sacrificio. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El Señor Jesucristo es ese sacrificio por tus pecados. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario
para tu remisión de pecados. Vamos a hacer una oración. Ahí donde usted me está escuchando, no le dé vergüenza. Nadie lo está viendo más que nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor Santísimo, te damos gracias, Señor, primeramente por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu favor inmerecido. Te damos gracias, Señor Santísimo, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has hablado y nos has edificado, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor Santísimo, que están escuchando a través de las plataformas, a través de las redes sociales, y por todo aquel que va a tomar la decisión, Señor, de seguirte, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor Santísimo. Perdona nuestros pecados. Reconocemos, Señor Santísimo, Señor, que somos pecadores. Reconocemos que moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día y noche. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, dentro de la casa de Dios, dentro, Señor, de tus caminos, Señor, dentro de tu plan y de tu propósito, Señor. Yo te pido, Señor, ahí donde mis hermanos, Señor, se están arrepintiendo y le están pidiendo perdón al Señor y tal vez estén derramando lágrimas, Señor. Yo te pido, Señor Santísimo, Señor, que los toques, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté ahí con ellos, consolándolos, edificándolos, para que ellos vuelvan, Señor, a tu remanente, que ellos vuelvan a tu redil, que ellos vuelvan a escuchar, Señor, la voz del pastor, el pastor de las ovejas, Señor. Que ellos vuelvan a tu casa, Señor, que ellos vuelvan, Señor, a su hogar. Esos hijos pródigos, Señor, que se vuelvan a ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, está la hermana Milagros Velázquez, dice que pide oración por su papá Juan Velázquez Zapata. Vamos a estar orando por su papá. Vamos a seguir, pongan sus peticiones de oración, queridos hermanos. Padre mío, Señor Santísimo, te pedimos, Señor Santísimo, Señor, por mi hermano Juan Velázquez Zapata, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de su hemoglobina, Señor, para que se normalice, Señor Santísimo, sobre su función renal y se restaure su cerebro, Señor. Y clamamos por tu misericordia y provisión, Señor Santísimo, Señor, por ese problema también legal que agobia, Señor, a esta familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Santísimo, te pedimos, Señor, que tú hagas ese milagro, Señor, porque también ayer predicó el pastor, Señor Santísimo, Señor, que los tiempos de milagros no ha pasado, Señor. Aunque hay muchas sectas, Señor, que enseñan, Señor, que los tiempos de los milagros ya pasaron, Señor. Nosotros creemos, Señor, por evidencia, Señor Santísimo, y por experiencias propias y sobre todo por tu palabra, Señor, que aún siguen sucediendo los milagros, Señor. Y te pedimos, Señor, por esa familia, Señor. Te pedimos, Señor, por mi hermana Silvia Montenegro, Señor, que seas tú, Señor Santísimo, ayudándola, Señor, protegiéndola, Señor, por la hermana Chapincita Orozco, Señor. Yo te pido por ella, Padre Celestial, por mi hermano Pastor Víctor Jerónimo, Señor. Te pido, Señor, por su congregación, por su familia, Señor, por la provisión, Señor Santísimo, por la hermana Lupita Salazar también, por sanidad, Señor. Yo te pido por la hermana Lupita, Señor, por todo quiste, Señor Santísimo, en el nombre de Jesús, que tú remuevas, Señor, se desaparezca, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido también por toda infección que traiga mi hermana Lupita Salazar, en el nombre de Jesús. También, Señor Santísimo, te pedimos por el hermano Ernesto Enrique, Señor, bendícelo y guárdalo, toma el control de su familia. Señor Santísimo, Señor, también te pido, Señor, por mi hermana Deni Olmos. Dios bendiga, dice, a todos los hermanos. Gracias, hermana Deni Olmos. Dios bendiga su vida, querida hermana. Verónica Perla dice: buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches, hermana Verónica Perla. Por la hermana Lulú, por mi tío Miguel Ángel, que está mirando el mensaje. Te pido también por ellos, por mi familia, Señor, por la familia Hernández, Señor, allá en México, Señor, porque tú los cubras de todo virus, Padre Celestial, por la provisión, Señor, para que nunca les falte, Señor, no solamente el pan físico, sino el pan espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Y es todo, queridos hermanos.
Vamos a, dice la hermana Lulú, que orar por los jóvenes. Sí, Padre Celestial, también te pedimos por los jóvenes, Padre Celestial, que seas tu Señor Santísimo protegiéndolos del maligno, Señor, porque los jóvenes, Señor, tienen promesas, Señor Santísimo, son los futuros predicadores, pastores, Señor, y yo te pido, Señor, por ellos que los protejas, Señor, de todo vicio, de toda mala influencia, Señor, de todo mal amigo, Señor, en el nombre de Jesús, de todos vicios, Señor. Amén, amén, amén. Así es que, queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias, Señor. Gracias, queridos hermanos, por sintonizarnos, y esperen el día de mañana, también va a haber predicación. Gracias, queridos hermanos, y reciban un saludo de Iglesia Ebenecer, Tiempo de Confiar en Dios, y de nuestro pastor José Torres. Amén. He malgastado mi vida, bienes, todo, viviendo perdidamente. Tengo hambre, y aún el alimento que comen los cerdos desearía comer, pero nadie me da. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y me levantaré e iré a mi padre y le diré: Señor, hoy te confieso, estoy arrepentido de mi error. Tengo miedo, no tengo a dónde ir, perdí todos mis bienes, me aparté de ti, pecando contra el cielo y también contra ti. De que me llames hijo, no soy digno. En vista de tu amor, que no esperaba así, solo buscaba ser tu jornalero. Saliste a recibirme con un beso e hiciste fiesta por mí. Tú, en vista de tu amor, que no esperaba así, estuve muerto lejos y perdido. Me vistes con calzado y un anillo, me ha revivido tu amor. Jesús, en adelante no volveré a apartarme más de ti. Te agradezco que cuides tú de mí. Soy una oveja más que te tengo a ti. Tu vida, buen pastor, la diste tú por mí. Y cierto, hay tantas cosas que no comprendí. En vista de tu amor, que no esperaba así, solo buscaba ser tu jornalero. Saliste a recibirme con un beso e hiciste fiesta por mí. Tú, en vista de tu amor, que no esperaba así, estuve muerto lejos y perdido. Me vistes con calzado y un anillo, me ha revivido tu amor y soy